iniciamos una serie basada en el énfasis del año, que ustedes lo estarán viendo en este momento en la pantalla, el énfasis del año que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. El pastor Andrés nos compartió la primera exposición de esa serie, esa nueva serie, y básicamente, digamos, si pudiéramos hacer como una síntesis, lo que nos compartió es que el Evangelio, el autor del Evangelio, plenamente es Dios. Dios es el que llama, es el que construye, es el que argumenta sobre el Evangelio. Entonces, compartir el Evangelio requiere para todos nosotros ponernos en manos de Él. Y el objetivo de esta serie apunta a que en la última semana del mes de noviembre, o sea, del domingo 22 hasta el domingo 29 de noviembre, vamos a tener unas reuniones virtuales de todos los grupos que se reúnen, digamos, como grupos afines. Pongo un ejemplo, el viernes 27 se reúnen las mujeres ejecutivas. Ese viernes van a tener un tiempo evangelístico a través de las redes que estamos usando. El martes, que es 24, se reúnen los hombres en el desayuno de hombres. El miércoles, que es 25, se reunirán las mujeres en el desayuno. O sea, vamos a tener en realidad 12 reuniones por cada grupo. Vamos a ver una reunión evangelística. Y el último día terminaremos con un evento especial aquí presencial. Así es que ustedes reserven para el 29, tenemos un invitado especial en ese día, el 29 de noviembre. Entonces, preparemos para esto, por eso iniciamos esta serie. Ahora, hoy daremos una mirada pensando en evangelismo, no a quienes vamos a compartir el Evangelio, vamos a mirar el Evangelio en nosotros. ¿Qué ha pasado cuando conocimos al Señor? Y afirmamos que la primera predicación de salvación depende de Dios, eso fue lo que afirmamos. Pero óigame bien lo que voy a decir, porque este será el argumento que voy a desarrollar en esta mañana, tanto para los que están allá en casa como los que estamos aquí. Si bien es cierto, la salvación depende completamente de Dios, pero el disfrute de la salvación, lo que conocemos como la vida abundante, depende de cada uno de nosotros. No depende ya de Dios. Recordemos que el Evangelio en el capítulo 10, en el versículo 10 del Evangelio de San Juan, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así el disfrute del Evangelio depende de ti. No depende del Señor. Él ya hizo todo lo que tiene que hacer, ahora usted tiene que participar de esto. Van a decir, no, eso es una exageración. Es así. Incluso he titulado este mensaje al principio, cuando usted vio la transmisión, decía, depende de ti. Ahora, una pregunta que va a aparecer en la pantalla para quienes están allá y para nosotros, no sé si alcance a salir aquí, no estoy, seguramente que no, pero piensen en esta pregunta y voy a dar un momento para que usted reflexione sobre ella. ¿Hasta qué punto estoy disfrutando de la relación con Dios como el máximo goce de mi vida? Es la pregunta. ¿Hasta qué punto estoy disfrutando de la salvación, de la relación con Dios como el máximo goce de mi vida? Si hemos de ser sinceros, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones seguramente que lo máximo que nos ha pasado en la vida es haber conocido a Cristo, que nos ha buscado, que nos ha llamado, que nos ha rescatado. Ahora la pregunta que hay es: el evangelismo tiene que empezar por mí mismo, pero el evangelismo no solamente es el evento de la salvación, que es muy importante, es definitivo, pero el evento de la disfrute aquí en la tierra. ¿Hasta qué punto yo estoy diciendo verdaderamente haber conocido a Cristo me revolucionó la vida? No solamente me dejó de ser ya el que fumaba que no fume, el que no robe que no robe, el que no mate que no mate, sí, eso es importante, pero ¿hasta qué punto ha llegado a mi corazón el toque de Dios de tal manera que disfruto de la relación con Dios? Dos notas antes de entrar en el texto que hoy nos ocupará en esta mañana. Una primera nota está basada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que ustedes lo conocen, es solamente poniendo un marco de referencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, ¿qué? Más tenga vida eterna. Ok. Cuando Jesús está despidiéndose, estaba en el aposento alto, en el discurso que hace, un discurso largo a los discípulos, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. O sea, él define lo que había puesto en el Evangelio de San Juan, que es la vida eterna. La vida eterna, para algunos será de pronto como que ponerse unas alas y andar de nube en nube con los angelitos y como vivir ensoñado por allá en otros lugares del cosmos. Pero Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado.
La vida eterna es el conocimiento de Dios. Ahora, es una palabra que tanto en el idioma griego como en el hebreo tiene una connotación muy importante. Si uno la reduce, la sintetiza, un poco más que eso, pero conocer a Dios es tener intimidad con Él. Ese sería el conocimiento. No es tener una información acerca de Él. Claro que sí, es parte del conocimiento, ¿sí? Incluso la extensión de la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conocer tiene que ver con la intimidad entre esposos. Por ejemplo, dice, Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Toda intimidad con... Y luego dice en el Evangelio de San Mateo, María conoció a José y tuvo hijos. O sea, lo que dice es intimidad, es esa relación tan estrecha que llegue aún a utilizarse para lo que es la relación entre los esposos. Listo, con eso en mente, con ese punto de referencia, que lo que quiero afirmar esta mañana es que el disfrute de la relación con Dios, el disfrute de la salvación, el disfrute del evangelio que le competen a usted está determinado por usted mismo, ¿sí? Vamos al libro de Jueces, que es el texto que nos ocupa. Ya Fran lo leyó, pero quiero que volvamos a mirarlo. El libro de Jueces, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Jueces capítulo 2, versículo 1 al versículo 14. Ustedes lo tienen aquí, abran sus Biblias, prenden sus celulares y vamos a leerlo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo cayó, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Quiero que oremos por esto, quiero que pensemos en esta historia, porque esta es la historia de un pueblo con el cual Dios hace un pacto, y le promete un pacto eterno. Lo había prometido desde Abraham, y ahora lo tiene frente a frente. Le dice, el pacto está puesto con ustedes. Y les da la tierra prometida como una señal de ese pacto, para decir, ustedes disfruten de esa verdad, de esa realidad conmigo. Y quiero que pensemos en nuestras vidas. La pregunta que le hice ahora un rato, ¿hasta qué punto mi vida es una vida de disfrute con Dios? ¿O se volvió una vida religiosa, una vida gravosa, una vida cargada, una vida que no tiene sentido? Oremos. Padre, quiero encomendar este momento en tus manos. Quiero rogarte que tú, a través de la palabra y de la exposición de ella, Señor, sea utilizada por el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas, para poner nuestra vida a tono en la relación contigo. Quizá hoy, Señor, sea un día para partir la historia nuestra en dos, no por el predicador, sino por lo predicado, no por la sapiencia nuestra, porque no es nada frente a la nuestra, no por los llamados que hagamos, sino por el llamado que tú hagas al corazón de cada persona. Que el Espíritu Santo tenga libertad en los hogares y aquí en este lugar de hablar a nuestras vidas. Que conmueva nuestras entrañas, Señor, que cambie nuestra forma de pensar, que una nueva manera
de encomendar nuestras vidas a ti sea hecha en este momento, en estos días. Cuando pensamos abordar a otros para que conozcan a Cristo, ayúdanos a pensar en nuestra propia realidad. ¿Hasta qué punto, Señor, nuestra vida sí es una vida de deleite contigo? ¿Hasta qué punto, Señor, hemos dejado, como los israelitas, meter cosas en nuestras vidas que nos han dañado y nos han afectado? ¿Hasta qué punto las desobediencias, Señor, que hemos vivido están afectando nuestra relación contigo? Yo te ruego que nos hables. Eso te lo ruego con todo mi corazón, en compañía de esta comunidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues este texto que leí en Jueces habla en líneas generales de la relación con Dios de aquellos que habían entrado en el pacto con Dios. Esa es la preocupación de Dios. Los ha metido a la tierra prometida y empieza a hacer un recorrido con ellos. Y mira algunas generaciones. La generación que venía en el desierto y la generación que entró y conquistó la tierra prometida y la generación que sucede después a Josué. Son como 3 instancias de generaciones. Y a ellos les había entregado la tierra prometida. Ese fue como la expresión máxima de su pacto, fue esa. Es decirles, incluso la pone tan bonita, ¿no? La tierra como que fluye leche y miel para decir, conmigo todo es bueno. A la final ustedes disfruten, deleítese. Y esa comunidad que entra había pasado, primero, bueno, no ellos, pero toda la historia de Israel había pasado 400 años esclavos en Egipto. Luego 40 años en el desierto. Y luego 5 años en la conquista de la tierra prometida. Los últimos 5 años Josué toma la rienda y conquista. Y ahora entran. El Señor entonces dice, yo creo que repasemos lo que ha pasado con ustedes. Porque todo lo que he hecho, no lo he hecho por este terruño. Sí, es importante. Pero lo he hecho para que ustedes vivan una relación conmigo. Dios no ha hecho la relación con usted, ni un día abrió el corazón de Él para mostrarse quién era. No para que usted asista a una iglesia como el Encuentro. No para que usted tenga un poco más de una economía mejor porque conoció al Señor. Lo hizo porque Él quiere relacionarse con usted. Quiere cautivar su corazón y quiere que en esa cautividad que ha hecho con su corazón, usted sea un hombre y una persona feliz. Suena como extraño, ¿no es cierto? Como hablar de felicidad en este momento, pero es la verdad. Hay un goce que el Señor quiere dar en nuestras vidas. Y cuando entra la penuria en nuestros corazones, hay algo que está pasando con Dios. Algo que no funciona con Dios. Y es lo que yo quiero apuntarle. Depende de ti lo que está pasando en tu relación con Dios. Y aquí lo vamos a sacar, vamos a mostrarlo. Y para quienes toman nota, 3 posibles experiencias en la relación con Dios. Posibles. Lo pongo como posibilidades, porque no tiene que ser así. Algunas tendrá que ser, pero no todas tienen que ser así. 3 posibles experiencias en la relación con Dios. Si usted quiere decir 3 posibles experiencias después de haber conocido a Cristo, 3 posibles experiencias que yo vivo ahora que soy cristiano, 3 posibles experiencias que algunas personas viven, una u otra de esas experiencias. La primera experiencia la encontramos en los versículos del 1 al 5. Y esta experiencia, bueno, yo quiero volver a leer porque como pasamos tan rápido un texto, a veces se nos quedan detalles. Y quiero que expulguemos el texto. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Es muy posible que esta sea lo que llaman una teofanía, o sea, una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es posible que sea una revelación de Jesús. Eso se conoce teológicamente o técnicamente como una teofanía, o sea, una manifestación del Señor antes de su nacimiento como ser humano. Dice, yo saqué, él dice, él mismo, yo lo saqué de Egipto, de 400 años de esclavitud, y los introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invadiré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Cuál era el pacto? El pacto era una tierra, el pacto era una familia, el pacto era un lugar donde ellos vivían bien. Eso es como un anticipo de lo que más adelante en el Nuevo Testamento se iba a encontrar como la salvación, el cielo, el estar con Dios. Toda esta historia hermosa que nos plantea el Señor, la presencia de Dios, la comunión con Dios eternamente y para siempre. Pero aquí lo pone así, ¿no es cierto? Ese es el pacto y nunca se acabará. Uno que ya puede empezar a afirmar, al menos al leer este texto, que la salvación es para siempre. Una vez realizada la salvación, una vez hecho el acuerdo con Dios, una vez entregado nuestro corazón a Dios, salvos una vez, salvos para siempre. Habrá desacuerdo en algunos de ustedes, pero eso es lo que dice el Señor. Mi pacto nunca se acabará y ustedes van a ver al Señor luchando con Israel hasta el día de hoy para que ese pacto se cumpla con ellos, que la salvación jamás se vea como algo diluido, ¿cierto? Y entonces dice,
este es mi pacto y no lo invadiré con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y la pregunta que hace, ¿por qué habéis hecho esto? Es como cuando el hijo viene y le cuenta a uno algo que hizo mal, y el papá lo mira como la desesperanza y la tristeza. ¿Usted por qué hizo eso? ¿No estamos bien? ¿No le entregué todo? ¿No he hecho todo por usted? Y le dice, ¿usted por qué ha hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré a quienes, a los enemigos de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel y el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron al lugar aquel Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Una cosa es seguro, ya lo dijimos, es que el pacto de Dios es un pacto eterno. Es vida eterna, la cual Dios nunca, jamás invalidará. Pero a causa de la desobediencia, eso mismo que nos agradó al principio, ahora va a ser para nosotros azote y tropezadero. A causa de la desobediencia, aquello que nosotros dejamos de introducir en nuestras vidas va a ser azote y dolor. ¿Cuál es la primera experiencia? Usted está preguntando, ¿cierto? Fran me hizo con la cara, pero dígala para ponerla. La primera experiencia que hallamos en la relación con Dios es la experiencia de los que dejan enemigos activos. Los que dejan enemigos activos, ¿sí? El pecado guardado, el pecado consentido, el pecado no confesado amargará la vida y experimentaremos derrota y fracaso cada día. No hablemos de la salvación, hablemos del disfrute de la salvación, hablemos del disfrute de aquello que conocimos un día como la gran experiencia con Dios. Por eso cuando pensamos en evangelismo hacia otros tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Hasta qué punto otra vez estoy disfrutando de lo que predico a otros como la gran salvación de Dios? Y temo que algunas veces no compartimos el evangelio, temo, no digo que sea así. Bueno, compartimos el evangelio porque ese gozo no existe en nosotros. Temo que algunas veces tenemos la tendencia a compartir una religión, porque hay enemigos que dejamos guardados en nuestras vidas y hemos cohabitado con Dios y dice, el pacto es conmigo, pero parece que podemos hacer otros pactos, porque dice, pero ustedes pactaron con enemigos y los dejaron ahí, y dice el Señor, y se los voy a dejar para que ustedes sufran, y será como azote y tropezadero, y serán azote a su costado y tropezadero a sus pies. La gran salvación de Dios, quizá para algunos hoy en día necesitan mirarla como una gran reevangelización en su propia vida. Quizá hoy en día, antes de ir a compartir el evangelio, tenemos que pensar en quién soy yo en realidad con Dios. ¿Qué he conocido de Dios y qué me ha quedado de Dios en mi corazón? ¿Será que tengo las agallas de decirle a los demás que vengan a Cristo, que es lo mejor que les puede pasar cuando mi propia vida eso no está haciendo? Es posible que tenemos que pensar en nosotros mismos. Quizá hoy sería un día de confesar nuestros pecados a Dios, el pecado que hemos mantenido ahí oculto. Quizá sería un día de renunciar, de desistir de los enemigos activos que atormentan nuestra vida, que hacen difícil. Temo que después de esta pandemia o en esta pandemia algunas personas han perdido contacto con Dios, no por las redes, no porque no podemos ver. Yo creo que si uno está enamorado de Dios, algo tiene que hacer. Mire, gente que está aquí, gente que está en los hogares prendiendo desde temprano el televisor. Creo que algunos han dejado al Señor porque hay enemigos que le han dicho, eso no vale la pena seguirlo. Usted es un hipócrita, usted no está viviendo correctamente, usted no disfruta de Dios, no se mienta a usted mismo. A quienes están en esa condición, el Señor hace una pregunta, es la pregunta lacónica: ¿por qué habéis hecho esto? Y esa pregunta expresa de parte de Dios como desconsuelo, me da la idea, como descontento, como que Dios no se esperaba eso, como que Dios no se, aún conociéndonos a nosotros, Dios no se espera que nosotros echemos a pique lo que Él hizo con tanto sacrificio. Creemos que Cristo murió en la cruz, creemos que es el gran amor de Dios, creemos que lo máximo que hizo fue eso. Y entonces, si ustedes creen eso, ¿qué está pasando? Pues aunque no parezca, Dios espera que mantengamos la relación con Él en santidad, sin pecado y en excelencia. Dios tiene un celo tan grande por la relación con Dios que Él no recibe limosnas de nadie. Él recibe todo de nosotros, dice, dame todo tu corazón.
Y tenemos que llegar a un punto donde yo tengo que hacer definitivamente una inflexión a mi vida y decir, ¿qué estoy dándole a Dios? ¿El pedazo de cada domingo? ¿El pedazo de un devocional diario? ¿El pedazo de algunos cambios en mi vida? Pues el Señor quiere coger nuestros corazones y no quiere que haya enemigos que se hayan quedado ahí cohabitando con nosotros. Ahora, somos escapistas. Y lo decimos, Dios me entiende y Dios me tolera. Para que los de aquí no se comprometan, los que están en la casa, usted lo ha dicho en su casa, levante la mano. Si se da cuenta, le vi su mano levantada allá en la casa. O también otro que dice, nadie es perfecto. ¿Usted lo ha dicho? Y como que nos damos la licencia de mantener enemigos ahí, activos en nuestras vidas. O mañana me arrepiento. Yo conozco esas disculpas porque yo las he utilizado en la relación con Dios. Cuando he mantenido enemigos en mi propia vida activos, eso es lo que yo le digo, eso es lo que yo he dicho. Y el Señor dice, y tú no vas a ser feliz, y depende de ti la relación conmigo. No depende de mí porque yo ya hice todo lo que tenía que haber hecho en la cruz. Pero Dios no alivia las demandas, por más de que nosotros tengamos disculpas para eso, por más de que nosotros queramos disculparnos, porque Él quiere que nosotros disfrutemos la vida con Él. Ese fue el proyecto de Dios. Nosotros fuimos echados del lugar mejor que pudo haber tenido el ser humano para vivir en la tierra, que era el paraíso. El Edén se traduce como el lugar de deleite del rey. Salimos de allá y salimos al desierto donde había espinos. Y ahora Dios quiere traernos no al paraíso, sino a una relación con Dios que sea una relación abundante, que fue la que nos prometió. Y esta mañana me llama la atención que Mónica leyó un texto que voy a utilizar aquí para ver la demanda del Señor. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren la demanda de Dios. La demanda de Dios no es, aquí hay pecados mortales y veniales. Y el venial, eso pasa rapidito. No, el Señor dice, lucha hasta la sangre contra el pecado. ¿Para qué? Para que disfrutes, porque en ese contexto es que dice que Cristo gozó aún estando en la cruz. El contexto de la lucha contra nuestro pecado, contra prácticas pecaminosas, contra dioses de la cultura que hemos heredado de nuestras vidas o en nuestros hogares. Entonces, una pregunta que yo me hago, ¿qué enemigo activo hoy debes poner delante de Dios? A eso te trajo Dios esta mañana. A eso trajo el Señor a los que están en las redes. A eso me llamó Dios para predicar este mensaje, porque me lo iba a hablar primero a mí, porque tenía que revisar los propios enemigos que yo he tenido y Dios quiere matarlos a través del arrepentimiento. ¿A qué Dios hoy debes hoy debes destruir el altar donde estás adorándole? ¿Será el orgullo? ¿Será el dinero? ¿Su sexualidad? ¿El culto al cuerpo? ¿El derecho a pisotear a otros? ¿La falta de perdón? Depende de ti el disfrute de la relación con Dios. Él lo hizo todo y lo sigue diciendo. Mi demanda no es menor porque quiero que tú seas un cristiano feliz. Y quiero que recordemos esto y que hagamos un alto aquí. En este momento yo quiero parar un momentico porque quiero orar por nosotros. Decir esto sinceramente es fácil, ¿sí? Aunque sea tartamudo, pero lo puedo decir. Pero que nos pongamos delante del Señor hoy y que permitamos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y vamos a descubrir, Señor, eso que yo he guardado no está bien. Eso que he guardado está echando a ruina mi vida, me está haciendo como un azote y como un tropezador en mi propia vida. Incline su cabeza allá en su hogar, incline su cabeza aquí, permítame hacer una oración y digámosle al Señor, hoy Señor te entrego en confesión los pactos que he hecho con enemigos que dejaba activos para mí, los pactos que yo he hecho y la adoración a otros dioses, los altares que me he levantado, Señor. Quieras tú por el Espíritu Santo, Señor, recorrer este lugar y recorrer los lugares de reunión en los diferentes hogares. Yo te lo ruego, Señor. Hoy necesitamos, Señor, que un toque especial tuyo sea para revisar nuestras vidas. Que en el corazón de cada persona haya honestidad para decir, esto me está afectando. Y esto lo que provoca en el corazón nuestro, dice el texto, es lloro, angustia,
preocupación. Nos volvemos, Señor, como dobles personas. Como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, esto que yo no quiero hacer, esto lo hago, y lo que hago es lo que tú no quieres que yo haga, Señor, y tú quieres que terminemos nuestras vidas a través de la confesión de nuestro pecado, entregando cada uno de estos pesos y pecados que nos asedian, como dice el texto también en Hebreos. Señor, no nos dejes en paz esta mañana hasta que determinemos entregar eso, Señor. Quizá nos cueste hasta la sangre, como dice el texto bíblico. Quizá devolver eso que no es nuestro, dejar esa práctica que no corresponde a la relación contigo. Quizá perdonar a esa persona que me ha ofendido. Quizá, Señor, tomar la rienda de mi propio hogar para ser una persona que conduce a mis hijos, a mi familia, por los lugares de santidad. Quizá dejar la pereza, Señor, para buscarte. Dios mío, tú conoces el corazón de cada uno. Tú eres el Espíritu Santo, Señor, quien ha sido enviado para tocar nuestras vidas en una mañana como hoy. Te lo pido, Señor. Y yo te ruego que al poner la última frase de esta oración no se termine este encuentro para revisar nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos taladres, nos persigas en estos días hasta que nosotros determinemos pedirte perdón a ti, porque tú viniste a esta tierra a darnos vida y darnos vida en abundancia. Te ruego por los tristes, abatidos, no por la enfermedad, sino por su propio pecado, no porque no tienen, sino porque han tenido enemigos que han consentido y han cohabitado con él. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera experiencia es una experiencia de ¿qué? Díganla por favor. ¿Los qué? Los que dejan enemigos activos en sus vidas. La segunda experiencia en la relación con Dios, la posible segunda experiencia, está en los versículos 6 al 9. Y lo voy a leer y después digo el enunciado. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Cuando muere, entonces hay una generación que se levanta, que se equivoca, y a eso no me referiré sino hasta el final, pero quiero leer el versículo 10 que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Y la segunda posibilidad de la relación con Dios son los que disfrutan. Uso la D como para que nos acordemos otra vez. Los que dejan, y en segundo lugar, ahí está, qué bonito. Los que disfrutan, es la segunda, disfrutan de la vida abundante. El gran logro de esta generación fue haber visto, conocido a Dios. Mantuvieron su mirada puesta en Él. Así mantuvieron intimidad con Él. Esa generación que posiblemente duró unos 30 años apenas. Calculo que el tiempo que más o menos pasan disfrutó Josué en la tierra prometida, posiblemente hayan sido unos 30, 40 años. Y esa generación fue la generación de que nos habla el autor de Hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús. Y disfrutó porque se sentó a la diestra del Padre. Al ver a Jesús cada día, hace que disfrutemos la intimidad con Él. Ese es el tipo de generación que nos presenta aquí. Es la generación que sirvió a Dios porque conoció a Dios, porque sabía quién era Dios, conocía sus obras y se deleitaba estando con Él. En otras palabras, los que disfrutan de la vida abundante son aquellos que mantienen viva su relación con Dios cada día. Por eso hay un texto que para mí es casi que obsesivo y casi que en cada predicación lo tengo que decir. Es el texto que David dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, en el versículo 4, que dice: yo he mandado una sola cosa y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Él está buscando eso. Yo quiero disfrutar de ti, para contemplar tu hermosura
y disfrutar de lo que tú eres. Es como el que está recién casado y va a su esposa y le dice: yo no quiero irme a trabajar después de la luna de miel. El día más difícil de uno de salir de la casa es el día que tiene que ir a trabajar después de la luna de miel, ¿sí o no? A mí me pasó, yo no sé a ustedes. Decía: no, Dios mío, con esta negrita, por Dios, tan bueno que hemos pasado. Pasamos rico, ¿cierto? ¿Por qué me tengo que ir? Y yo me acuerdo que me despedía ahí en la puerta, como en las películas, así, no, adiós. Y sigan deslizando las manos así. Ay, no te volvíamos otra vez. Dame el último pico. Pues eso es lo que está diciendo David. Dice: yo disfruto con él, el estar cada día con él. Me deleito. Y el que está con Dios vive feliz. Eso es lo que está diciendo. La generación anterior metió intrusos a su casa. Esta generación que estuvo con Josué se deleitaban, no solamente por la tierra, sino porque conocieron a Dios. La tierra fue un añadido de Dios. La tierra fue una disculpa de Dios para que ellos vieran su benevolencia. Pero la gran experiencia de ellos fue haber cohabitado con Dios. Los que disfrutan la vida abundante con Dios es los que tienen relación con Él. Esto no es una relación de domingo, como ahora dije, ni de Semana Santa, es de cada día. Es de no perderla de vista, porque ellos vieron al Señor. Cuando Pablo habla de la relación de esposos, dice en el 1 Corintios, voy a poner un ejemplo y me parece que puede servirnos. Si no, ustedes me perdonan, pero mire, en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla del deleite de la vida matrimonial y habla específicamente del acto sexual, y dice en el capítulo 5, dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volved a juntaros, para que no venga Satanás y les tiente, porque ustedes no tienen el don de la continencia. Lo que dice es: no pierdan la intimidad, porque echarán a pique la fidelidad. Cuando perdemos la intimidad con Dios, el conocer a Dios, el vivir con Él diariamente, echamos a pique la fidelidad. Y terminamos siendo la primera generación la que deja meter intrusos a su vida. Así, con el Señor depende de ti la relación de intimidad con Él. Dios no le va a despertar a usted a las 5 de la mañana. Bueno, puede ser que lo despierte, ¿cierto? Sí, a veces lo despierta uno. Pero Dios quiere que usted se despierte. Dios quiere que usted se congregue con los hermanos. Dios quiere que usted viva con Él y le obedezca. En estos días mi esposa publicó, y me llamó mucho la atención, un pensamiento de George Mueller, es un inglés. Y George Mueller, no, es alemán, ¿no es cierto? ¿Inglés? Bueno. O de San Gil, de donde sea, pero mire tan bonito que dice: el Señor, miren, oigan esto tan bonito, esta frase: el Señor no me encargará ningún asunto, ni me pondrá en ninguna situación en donde no tenga suficiente tiempo para cuidar mi alma. Nada, ni ministerio ni nada. Usted puede dedicarse a ser el gran evangelista de la vida, y si usted no cuida su vida, no puede disfrutar la vida que le está planteando a otras personas. Nada, ni su hogar, ni su trabajo, ni nada, absolutamente nada puede quitarle el derecho a tener intimidad con Dios para disfrutar con Él. Disfrutar de la salvación está en directa relación con el cuidado de mi intimidad con Dios. Una pregunta de casi siempre. El pastor Andrés, que va aterrado siempre que llegó aquí al principio, le chocaba un poquito esa pregunta, o no, lo ponía a pensar: ¿cómo está tu vida devocional? No porque no lo hiciera, porque decía: usted parece que como que se montan en el caballito, pero es la verdad. Ya está convencido también, porque él es un hombre de Dios. ¿Cómo está tu devocional? Empezamos por las cosas más sencillas. ¿Cómo está tu visita al altar de Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? Apague y vámonos, si no nos mentamos. La salvación que usted ha conocido la echó a pique. Si no empieza por lo mínimo, que es decir: buenos días, Señor, aquí estoy. Quiero ver tu rostro y quiero que tú veas el mío. ¿Ves mi pecado? Perdóname. ¿Ves mi alegría? Gracias. ¿Ves mi dolor? Ayúdame. ¿Ves la necesidad de mi amigo? Tiéndele la mano. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, pidámosle al Señor que volvamos a ser personas que disfruten de la salvación de Él por medio de la intimidad con Él. Oramos pidiendo, Señor, que aparte nuestras vidas de los enemigos, pero ahora pidamos, Señor, que ahora seamos amigos de Él. Lo que dice el texto en el Evangelio de San Juan: ya no llamamos siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que es su Señor, pero el amigo sí sabe. Dios quiere comunicar a usted y hará todo lo posible, absolutamente todo lo posible, para que usted disfrute la relación con Él.
incline un momento su cabeza. Yo quiero orar para pedirle al Señor que a los que han dejado la intimidad con Dios, a los que les está costando, vuelvan por el camino. La religiosidad no nos da disfrute de vida eterna. La religiosidad nos engaña por un ratico, nos induce como a decir que soy bueno, pero lo que nosotros necesitamos es saber que Dios es bueno y que me ama, que está conmigo, que es mi papá. Padre, este minútico en que vamos a orar, yo te ruego que la experiencia de disfrute en la vida de nosotros sea una experiencia diaria. Que las oraciones, la lectura de la palabra, el congregarnos, Señor, sean prácticas de un hombre y una mujer enamorado de ti. Y que a su vez ellos nos enamoren de ti, Señor. Y que nos ayuden a vivir la vida de la que tú nos hablas en el Evangelio de San Juan. Y que nos hablas en toda la Biblia. Es el regreso a la casa de papá, donde ya no tengo que comer algarrobas de los cerdos, sino puedo venir y comer el gran banquete de mi papá, vestirme con los mejores vestidos de papá, ponerme el anillo de mi padre. Yo te pido, Señor, para que esta comunidad, tanto la que está allá, Señor, escuchando este mensaje, como la comunidad aquí reunida, seamos una comunidad de disfrute, una comunidad que goza de la presencia de su papá, que cada día se encuentra con él, que se exige a sí mismo, porque depende de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos la tercera y última experiencia en la relación con Dios. Y encontramos en versículos 10 y hasta el 14, pero básicamente está puntualizada en el versículo 10. Y toda la generación que disfrutó, que conoció, murió, fue reunida con sus padres. Y mire este lacónico relato. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es la experiencia de los que dejan al Señor, otra vez, la experiencia de los que dejan al Señor. Los que dejan enemigos activos, los que disfrutan de vida abundante y los que dejan al Señor. Y los que dejan al Señor, mire los versículos que siguen. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, otra vez dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Se levantó una generación que perdió la relación con Dios. Veamos la secuencia. La secuencia del relato es este. Ellos salen de Egipto y mueren en el desierto muchas personas. Solamente quedan los menores de 40 años. Luego ellos entran a la tierra prometida. Moisés queda a la deriva, queda muerto en la entrada a la tierra prometida. Pero Josué toma la rienda y conquista la tierra por 5 años, lo hemos dicho. Y ahí pasan más o menos unos 30 años juntos. Esa generación es la generación del disfrute. Ahora, esa nueva generación, la generación que entra y pasan unos años, muere la generación de Josué y dice que ellos dejan al Señor. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué cortocircuito hubo? Y yo voy a poner 2 posibilidades porque no sé por qué pasó esto. Y tuvimos una gran discusión cuando estábamos preparando ese texto y creo que me allego a quienes me aconsejaron ponerlo en dos direcciones. La primera posibilidad que una persona deje al Señor es porque se le da la gana, porque quiere, porque le parece que no vale la pena seguir en esto, que es un engaño, que es un usufructo de los pastores, que esto no es cierto. Y ellos son responsables de su propia miseria. Sus papás los trajeron, los papás de ellos los trajeron, la generación anterior los trajeron a la iglesia. Estoy haciendo un anacronismo. Les hicieron el devocional cada noche, les instruyeron en la fe, les cuidaron para que no perdieran su relación con Dios. Pero fueron a la universidad y dejaron a Dios. Se hicieron profesionales y se avergonzaron de su fe. Se casaron con filisteos y filisteas y dejaron al Señor. Se ocuparon de hacer dinero, de viajar, de progresar, de criar hijos. Ascendieron en el escalafón social y dejaron al Señor. Déjeme decirle con tristeza, y estoy haciendo un cálculo, no estoy diciendo que ese es un estudio claro, que esté
pero sí por lo que he conocido, creo que el 80% de la generación que nos sucederá le está pasando eso. Los hijos nuestros, a los que creíamos que los habíamos afectado porque les hicimos tantas cosas bonitas, tanto cuidado que les tuvimos. Hoy celebro que hay niños aquí, bueno, ya no son niños, muchachos de universidad. Hoy celebro que hay personas aquí y hay personas todavía, como los hijos de los López, los hijos de Javier, que siguen al Señor. Pero temo que muchos de los hijos pequeñitos que venían a la iglesia con alegría cada domingo han venido dejando al Señor. Los bachilleres que disfrutaban de la compañía con otros cristianos han venido dejando. Con dolor, muchos de ellos han perdido la fe. ¿Dónde están los hijos de los líderes? ¿Dónde están los hijos de los pastores? ¿Dónde estarán sus hijos mañana? Se les dio la gana de dejar al Señor. No nos dice el relato por qué. Porque curiosamente dice, esto está bien. Todo está organizado para que sí. Una vez tomé yo un taller con un hombre muy famoso. Ese día me hice famoso por conocerlo a él, Josh McDowell. Tomé un taller con él y Josh McDowell hizo una conferencia que se titulaba 7 maneras de asegurar a su hijo en la relación con Dios. Pues que me fui, ¿no? ¿Le gustaría tener esa conferencia? Yo la tengo, ¿la mando? Y Josh McDowell termina diciendo, esto es lo que usted tiene que hacer. Y dio 7 tips importantísimos. Y al final se para adelante y dice, pero le voy a dar una noticia. Al final puede ser que esto no funcione absolutamente nada en sus hijos. El pastor me compartió el martes que nos reunimos, una historia de un amigo común, un pastor que ya murió, está en el cielo, en la ciudad de Pereira, muy amigo de él, de la misma secta, perdón, de la misma grupo donde él viene. Y ese pastor, un hombre fiel al Señor, un hombre que hizo todo lo posible. Un día uno de sus hijos le dice, papá, he tomado la decisión de ser una persona que le sirve a él a tiempo completo. Y el papá feliz, celebra que un hijo se dedique al pastorado, que un hijo dedique su vida y que entregue su profesión, que entregue todo para decir, quiero servir al Señor. Eso pasó por las horas de la tarde y a la noche el otro de sus hijos le dice, papá, he tomado la decisión de dejar la fe en el Señor. Hasta hoy quiero decirle a usted que sigo al Señor, no quiero servirle más. ¿Qué pasó? Se le dio la gana de dar al Señor. Se fueron y sus padres con lágrimas y con dolor lo siguen amando, pero añoran que regrese al pacto que un día aceptaron con Dios. La segunda posibilidad de los que disfrutan. Nuestro anhelo con mi esposa siempre fue y siempre ha sido y seguirá siendo que nuestras hijas sigan al Señor. Y se nos agrandó el problema cuando se casaron, porque ya no solamente pensamos en ellas sino con los esposos. Y se nos agrandó con los 6 chinos que llegaron, porque ya no solamente queremos que ellas y los esposos, sino que los hijos también los nietos conozcan al Señor. Y nuestras oraciones, sinceramente, son por ello, no porque seamos mejores, sencillamente la angustia de que un día a alguien se le dé la gana de dar al Señor. Es una posibilidad que no la puedo explicar, solamente la relato. La otra posibilidad es que al ser padres nosotros hemos asumido la responsabilidad que nos dice la Biblia. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. ¿Se acuerdan que dice, no? Lo memorizamos aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Casi que hay un hostigamiento, una invitación casi que a fastidiar, a incomodar a los hijos para que sigan al Señor. Entonces el papá que entiende eso es responsable de hacer esa tarea. Ahora, la segunda posibilidad de la cual me siento con temor decirla, es que algunos padres han abandonado a sus hijos a la hostilidad del mundo que les rodea. Han abandonado a sus hijos a la hostilidad del colegio,
de la universidad y no les han acompañado, posiblemente, en oración, en exhortación o estorbándoles, como el texto bíblico nos dice, ¿no? Les voy a contar una historia de mi vida. Cuando yo conocí al Señor el 17 de julio del año 1975. En el año 80, después de que estaba yo en el punto quizá más alto de esos 5 años en mi vida, conocí a ya estaba en la universidad, conocí a una filistea incircuncisa y dejé al Señor. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Pero ya para estar en la universidad, mi papá y mi mamá ya no podían hostigarme, ya no podían traerme de la mano, ya no podían venir a hacerme el devocional en la cama mía. Pero una cosa hicieron ellos, oraron incansablemente por mí. Por 2 años me levantaba mi papá o mi mamá me preguntaban, ¿cómo está con el Señor? Y cada noche y cada mañana oraban por mí. Ese es el compromiso suyo, ese es el compromiso que usted tiene que hacer delante del Señor. Porque la posibilidad no necesariamente es que hayan dejado al Señor porque les da la gana, la posibilidad es que hayan dejado al Señor porque usted mismo no ha intervenido en sus vidas. Es posible que con su ejemplo, su laxitud, es posible que su dejadez haya pensado que esto automáticamente se da. Celebro quienes hoy están con niños pequeñitos, como Tomás, porque escuchar este mensaje le ponen el compromiso y seguramente que lo ha adquirido. Por este niño oro todos los días. Por este niño tiene que ser para ti, Señor. Si no es para ti, Señor, yo no quiero vivir frente a estos niños. Esa es mi gran angustia por mis nietos hoy. Que conozcan al Señor. Yo prefiero morirme antes de ver algún descalabro de ellos y espero que nunca pase. Porque existe la posibilidad de que a ellos se les dé la gana. O por una influencia externa. O porque sencillamente Satanás los tocó y les afectó sus vidas. Y mi responsabilidad es orar por ellos incansablemente. Y luego de 2 años de descalabro en mi propia vida, volví al Señor como el hijo pródigo. Para quienes sus hijos, para quienes los que están aquí en este lugar y allá, y lo digo con tristeza y con respeto porque no quiero acusarles a ustedes que han dejado al Señor, hay una esperanza. Todavía la oración funciona, todavía las rodillas funcionan para Dios, todavía tenemos que enfrentarnos con Él. Usted no puede limpiar la mano y decir haga lo que se le dé la gana, no, porque va rumbo a la perdición eterna. O por lo menos, tengo que decir, van rumbo a la pérdida del disfrute de la salvación, que un día el Señor posiblemente la retomará, pero serán personas arruinadas en sus vidas. Para sus hijos que siguen al Señor, afírmenles en la fe, ore por ellos, siga afectándolos, que su fe no decaiga. Dorita y yo lo dije, no descansamos en orar por ellos, sus esposos y porque está a su alrededor. Yo quiero terminar este punto especialmente en oración, pero quiero que ustedes escuchen este testimonio que en este momento se va a pasar en este lugar y en sus casas. Un testimonio que ha afectado mi propia vida y hoy lo comparto para ustedes. Entonces escuchen este testimonio. Buenos días, mi nombre es David Patrick Mason, soy padre orgulloso de Maya Fiorella y oficialmente casado con Pablo Andrea Fernández. Hoy yo quiero compartir sobre mi experiencia con Dios. Yo nací en una familia cristiana, entonces estamos costumbre de escuchar palabras como salvación, bendición, perdón, palabras así, gracia. Pero es la palabra fe que yo quiero enfocarnos hoy en mi testimonio, porque no es solo mi testimonio que está lleno de la palabra fe, pero también el testimonio, la historia de mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos y mucho más atrás de la pasada de mi familia. Mis hermanos y yo estudiamos historia en la universidad, pero también mis papás tienen mucho interés en la historia, tanto que mi mamá ha encontrado miembros de la familia desde el siglo XVII. En esta investigación descubrieron que en 1737 John Yard, uno de nuestros antepasados, le escribió al rey de Inglaterra pidiendo el derecho de construir una iglesia bautista en el Reino Unido, en un tiempo de persecución a diferentes grupos religiosos, por lo que muchas personas se fueron del país. Sin embargo, la fe en el Señor permaneció
y a lo largo de mi pasado familiar he escuchado y experimentado las bendiciones que Dios nos ha dado. Y como dice en el Salmo 78:4, pero nuestros hijos deben conocerlas, debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillosas que pueden realizar. Es mi trabajo seguir transmitiendo estas historias. Hoy yo quiero contarles sobre la historia de mis papás, mis abuelos y mis bisabuelos. Yo nací en Londres, soy británico, pero también soy orgulloso de mis raíces italianas y europeas. Alfredo del Rosso, mi bisabuelo, fue un hombre que vivió 2 guerras mundiales y trabajó para la Iglesia de Nazareno en Italia durante el tiempo entre guerras y posguerra. Un hombre que fue expulsado de diferentes ciudades por los sacerdotes locales por su pasión de hablar sobre la gracia, la salvación y la no justificación por las obras. Alfredo y su esposa Nini tuvieron que mudarse y moverse por la nación, en ocasiones emigrar a países vecinos para encontrar nuevas tierras para predicar, encontrar apoyo financiero y construir iglesias. Sin embargo, también en ocasiones decidieron quedarse firmes en la área donde estaba trabajando, confiando en el Señor y en su llamado. Una historia muy interesante fue cuando, en medio de una persecución en Italia por ser cristianos, mis bisabuelos Alfredo y Nini estaban orando y en el medio de la noche su hijo de 7 años, Paulo, se despertó señalando la Biblia y dijo: lee la página 242. Es impresionante saber que en esta página de su Biblia decía: una noche el Señor le habló a Pablo y en una visión: no temas, sigue hablando, no te quedes callado. En estos momentos entendemos que el Señor literalmente les estaba hablando. Escuchando a mi mamá hablando de mi bisabuelo es muy impresionante porque hay tantas historias, eventos y pruebas que la verdad puede poner una relación de alguien con el Señor en riesgo porque están miedo, están asustados. Es eventos que no son fáciles, pero que me da impresión es que mi bisabuela Alfredo, en fin, sentí más pegado al Señor. El fe creció en estos momentos y eso me da fortaleza. Y me acuerdo mucho en el libro de Deuterónimo que las nuevas generaciones que vienen, que están saliendo de Egipto, pueden escuchar las historias que Dios nos dio a ellos, como Él los salvó y que, como Él los proveyó. Y también cuando yo escuché las historias de mi bisabuelo, yo sentí lo mismo, que es importante escuchar estas historias, compartir estas historias. Ahora yo quiero hablar de Raymond Stanley Yard. Raymond se casó con Phoebe del Rosso. Ahora, Raymond es el yerno de Alfredo y Raymond y Phoebe son mis abuelos. Como un oasis en un desierto, su amor nació durante las dificultades y el derramamiento de sangre de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo vio en su niñez los efectos de la guerra y el conflicto. Su propio padre sufrió fuertes ataques luchando en la Primera Guerra Mundial. Al crecer, mi abuelo trabajó como capellán del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Raymond no nos contó mucho sobre sus experiencias mientras viajaba en el ejército a través del norte de África y luego a través de Italia. Sin embargo, sabemos que era su responsabilidad escribir cartas a los padres de los soldados que habían perdido la vida en batalla. Fue durante su tiempo en Florencia, la ciudad de Dante, Miguel Ángel y Da Vinci, donde conocí a Phoebe. Mi bisabuelo Alfredo tenía una cafetería que usó como un lugar seguro para las fuerzas aliadas, donde los soldados que estaban liberando a Italia de las fuerzas nazis alemanas pudieron reunirse, orar y relajarse. Una noche, mientras Raymond tocaba el piano y cantaba Sueño con una Navidad Blanca, Phoebe, que trabajaba como ayudante en la cafetería de su papá, se enamoró de Raymond. Su historia de amor continuaría floreciendo, pero no sin sus dificultades. Raymond y Phoebe trabajaron para el Ejército de Salvación durante muchos años y fueron trasladados a Londres, París, Milán, Roma y Bruselas para compartir el Evangelio.
Durante este tiempo hubo situaciones de fidelidad ciega en el Señor. En un momento mi abuelo tuvo que firmar una declaración en la que se comprometía a él mismo a recaudar sus propios fondos para mantener a su esposa e hijas. Como mis abuelos, Raymond y Febe, y mis bisabuelos, Alfredo y Nini, trabajaron en países católicos, muchas veces ellos rechazaron, pero su fe los apoyó y este testimonio de ellos, estas experiencias de ellos me fortalecieron y yo sentí más seguro que el Señor es el mismo Señor del pasado y del presente y del futuro. Pero ahora yo quiero hablar de mis papás, Pat y Chris. Ellos conocieron en la universidad en un grupo cristiano. Después de graduarse y mudarse a Londres, pronto se casaron y se sintieron llamados a vivir en el sur de Londres. Su participación en la iglesia siempre ha sido voluntaria y aunque no sé tiempo completo en el ministerio, nuestra casa siempre fue un lugar de estudio de la Biblia y mis maestros de escuela dominical eran a veces mis propios padres. Tengo recuerdos positivos y felices de nuestra iglesia, pero al vivir en un barrio de una población en su mayoría de India, Bangladesh y Pakistán, significó que la iglesia no tenía un grupo grande de jóvenes. Lo que más le preocupaba a mi papá y a mi mamá era encontrar esposas cristianas para mis hermanos y para mí. Sin embargo, el Señor llamó a mis padres a que se quedaron en esta iglesia apoyando en diferentes ministerios. Dios fue fiel y respondió a las oraciones de mis papás, dándolos a los 3 esposas cristianas que se reunieron a la iglesia como voluntarias. Hoy yo quiero comprometer que yo voy a seguir compartiendo mi fe con mis hijas Mai y Fiore, porque un día yo quiero que ellos también sigan al Señor y ellos aprenden la importancia de fe. Yo quiero que ellos tengan la misma experiencia con el Señor como mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás y Paul y yo. Mis abuelos, mis papás y Paul y yo. Señor, quiero agradecerte por que tú quieres papás comprometidos con la salvación de sus hijos y con el disfrute de la vida. Ayer escuchamos a alguien que decía: mi hija vive para su profesión, y me partí el corazón, Señor, porque la profesión jamás dará la felicidad que da en el Señor, porque jamás podrán encontrar nuestros hijos la realización ni en un hombre, ni en una mujer, ni en hijos. Quizás será la tierra que Dios puede proveer como un argumento de bendición, pero la bendición es estar contigo. Ayúdanos a los que hoy escuchamos este mensaje a comprometernos con nuestros hijos, los que todavía están pequeños, y a comprometernos con aquellos que están grandes y posiblemente te han dejado a ti, Señor, a orar por ellos, para que reconquistemos los territorios perdidos, para que, Señor, echemos fuera a los enemigos y nuestras propias vidas también. Yo te agradezco, Señor, porque el evangelismo ha de empezar por nuestras propias vidas, porque el evangelio no es solamente aceptar a Cristo Jesús, gracias a Dios por esa bendición, pero el evangelio es disfrutar de la presencia de nuestro Dios, es caminar con Él, Señor, por es el camino, la verdad y es la vida. Te doy gracias por la familia de cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, porque nos has puesto en un ambiente especial, en una cultura especial, en una realidad especial, para que nosotros, Señor, afectemos a esos chicos, a esos jóvenes. Doy gracias por aquellos que están caminando contigo. Gracias porque incluso esta mañana están aquí con nosotros y allá viendo en la televisión. Yo te pido, Señor, que sigamos firmes, que esta comunidad sea conocida porque ama a Dios y disfruta de Él, porque goza de la salvación y disfruta de Él, y disfrutamos con los que están con nosotros, con la herencia, Señor, que nos has dado. Te pongo en tus manos este resto de día y te agradezco por esta posibilidad de exponer la palabra tuya. Y como cada domingo, Señor, como cada vez que nos reunimos, juntos recordamos a una voz que a la venida tuya la esperamos con ansias y decimos a una voz: Maranata.